Hola, bienvenido a tu curso de redacción. Vamos a ver el tema de las reglas ortográficas y su contenido es palabras homófonas, reglas ortográficas para tener en cuenta. Entonces, el objetivo es analizar los tipos de reglas ortográficas con los participantes mediante explicación teórica por medio de material audiovisual. Entonces tenemos qué son las palabras homófonas. Son aquellas palabras que, si bien se escriben diferente, cuentan con un sonido o pronunciación igual, pero su significado y grafía es distinta. Ya vamos a darnos cuenta de algunas palabras que usualmente utilizamos, pero las utilizamos mal, porque aunque se suenan igual, se escriben diferente. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el haya, tenemos el haya, H-A-Y-I-A, que es de haber, que es muy diferente al haya, que es con H y doble L, que es de encontrar. Igual que el allá, que es de lugar y es sin H y con doble L. El aiga no existe, ¿sí? Que también mucho lo escriben en algunas partes, lo hemos visto, pero ese no existe. Y el allá, que es sinónimo de niñera, pero prácticamente no existe. Más o menos los que nosotros utilizamos usualmente es el haya de haber, el haya de encontrar y el haya de lugar, pero hay que saberlo escribir correctamente. También tenemos aquí otros ejemplos, que por ejemplo es el ay, que tenemos el ay con H-A-Y, que es de haber. Tenemos el A-H-I, que es el AI, que de hecho si ustedes lo pronuncian, pues también suena diferente, y es de lugar. El ay sin H, o sea, A-Y, es una exclamación, como cuando uno dice, ay, me pegué, o ay, algo. Entonces es como una exclamación. Y el A-H-I no existe, ese ay no existe. Entonces recordemos que tenemos esos tres tipos de ay. También tenemos el vaya. Tenemos el vaya se escribe con V y doble L. Este vaya es de una cerca, como tal, es una cerca, es una valla. Tenemos también el vaya, pero ya con Y, que es de ir. Y también tenemos la valla, que es con B larga y con Y, pero pues eso ya es un fruto. Entonces más o menos el que utilizamos usualmente es el vaya de ir, pero usualmente lo escribimos muy mal, o con doble L o con B larga. Entonces recordemos que el de ir sería con V y con Y, que es el de ir. También tenemos por ejemplo el haya, que el haya en este caso pues recordemos que es el de lugar, el de encontrar y el de haber. Y también tenemos el iba. Entonces el iba con B larga y sin H es de ir también. El IVA con V es un impuesto. Entonces digamos que si vamos a escribir algo de ir como iba a tal lugar, no lo podemos escribir con V porque pues no está bien, está mal. Y pues ya el IVA con H ya sí no existe, está súper mal escrito, entonces no. También podemos ver en este caso el sino y el sí no despegado, porque muchas veces nosotros lo hacemos da igual, como está pegado y significa lo mismo y no. En este caso el sino, que es pegado, es una conjunción adversativa que contrapone un concepto de otro. Entonces, como por ejemplo acá, no lo hizo Laura, sino Andrea. Entonces está contraponiendo alguna idea. Ese es el sino y va pegado. Y el sí no despegado introduce a una oración condicional. Entonces, como por ejemplo acá dice, iré a la fiesta si no tengo clases. Eso es diferente al sí no pegado. Entonces, recordar como estas diferencias. Y también tenemos el ves. Tenemos el ves con S y el ves con Z. En este caso, el ves con S es una conjunción de ver. Entonces, por ejemplo, ves
y no ves es solamente con S y es de ver. Y ya el ves con Z se refiere a una ocasión, como por ejemplo una vez más. Ahí sí se escribiría con Z. Entonces son palabras que usualmente uno escribe en su diario vivir, pero pues que muchas veces también lo escribimos mal. Entonces hay que recordar que dependiendo lo que queramos decir, se debe escribir. Acá tenemos otro, tenemos el as con Z y as con S. Entonces tenemos el as con Z, que es del verbo hacer. Entonces, por ejemplo, haz la tarea. Y el as con S es del verbo haber. Entonces, por ejemplo, has hecho la tarea. Ese sí sería con S. También tenemos acá el hecho con H y el hecho sin H. Entonces, el hecho sin H es de echar, como por ejemplo, te echo de menos. Y el hecho con H es de hacer. Entonces ahí podríamos decir, no has hecho nada por verme. Ese hecho sí sería con H, porque es de hacer. También tenemos el tuvo, que ese también lo escriben muy mal muchas personas. Entonces, por ejemplo, el tubo lo tenemos con B larga y con B corta. El tubo con B larga es una pieza hueca, es el tubo como tal, ¿sí? Y el tuvo con V, ese sí es del verbo tener. Muchas personas escriben tuve o tuvo con B larga y refiriéndose al verbo tener, pero está mal. Entonces recordemos que es con V. Aquí también tenemos algunas palabras que algunas personas suelen escribir mal. Entonces, por ejemplo, el de pronto lo escriben todo pegado y no lo es así. Es de pronto. También tenemos el en serio. El en serio también lo suelen escribir todo pegado y el en serio todo pegado no va en serio, despegado. O también a través. El a través también o lo escriben todo pegado y con Z, o también lo escriben a través todo pegado con S. Entonces no es ninguna de las dos. Es a través despegado, termina en S y lleva tilde. Y también tenemos el sin embargo, que pues digamos que debería ser lógico hacerlo despegado, pero no, mucha gente lo escribe todo pegado, sin embargo, y no es sin embargo. También acá tenemos lo correcto es voy a hacer y no voy a hacer. Muchas palabras o muchas personas, le quitan ese a y solamente lo ponen voy a hacer y no es voy a hacer. Y también alguno que escribe va a venir y no es va a venir, no, va a venir. Entonces como utilizar bien la a en estos ejemplos. También hay algunos otros ejemplos como habían 100 personas, no es habían 100 personas sino había 100 personas. O también no es habrán motivos para pensar sino habrá motivos para pensar. Y este último, que está súper mal escrito, pero muchos lo hacen, hubieron problemas. El hubieron no existe, es hubo o hubo cualquier cosa, no hubieron. Cuando ustedes piensen en hubieron, no piensen en hubieron, en hubo, porque siempre lo dicen y está súper mal. Aquí vamos a ver algunos temas de lo que se escribe con B larga o B corta o con C, S o con Z, o con la A solita o con la A con H. Entonces, por ejemplo, cuando es con B larga, entonces siempre después de una M siempre va una B. Es como una regla ortográfica que tiene como súper específica cuando vamos a hablar de la B larga. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esta, que es que después de la M siempre va una B larga. Por ejemplo, tenemos sombra, cambio, tambo, samba, combinar. Ese combinar pues obviamente también va con B. Entonces como para que nos guiemos que después de una M siempre va una B larga. Y para las V, casi siempre después de la B larga, de la D y de la N siempre va una V. Entonces como por ejemplo la palabra obvio, que es O, B larga, V y O, se escribe así. Advenir o convenio o embarar o adverbio. Entonces esas palabras, digamos ese adverbio, después de esa D va la V. O digamos acá esta de embarar,
después de la N va la V. Son unas palabras que de pronto usualmente no uno acostumbra a tener como estas reglas muy específicamente, uno tenerlas muy en cuenta, pero pues hay que tenerlas en cuenta para uno poder escribir bien. También tenemos la C o la S o la Z, entonces algunos tips como para poderlo o podernos nosotros acordar de si está bien escrito o no. Entonces la C, con la C, los diminutivos como silloncito, solecito, duendecilla, todo lo que uno va a escribir como silla o como de diminutivo, todos escribámoslos con C, no con S. Todo lo que ustedes quieran escribir pequeñizo o alguna cosa así, o solecito, solecillo, todo eso es con C. Con S, entonces, los superlativos que denotan un sumo grado de cualidad. Entonces, cuando vamos ya a sumarle o cuando, por ejemplo, tenemos listísima, ese listísima no va con Z sino con S. O buenísimo, o carísimo, todo lo que escribimos que le da como cantidad a la palabra lo escribimos con S. Y con Z, los aumentativos o las palabras que expresan la idea de golpe. Entonces, por ejemplo, tenemos solazo, ese solazo lo tenemos con Z. O manaza, o perrazo, todo lo que queramos como ponerle de golpe, que expresa como una idea de golpe, es con Z también. Es como algunos tipsitos que les damos para hacerlo bien. Tenemos ahora el A. El A solito es una preposición que indica lugar, tiempo y dirección. Entonces, como por ejemplo tenemos el voy a la escuela, que en este caso pues sería de lugar. También tenemos el A con la H antes de la A, que es del verbo haber. Entonces, por ejemplo, tenemos él ha sido un patán. Y por último tenemos el A con la H al final, que sería o denota en este caso admiración o sorpresa. Entonces, cuando uno dice ¡ah, qué delicia!, como el ejemplo que tenemos aquí, ese A lo deberíamos escribir de esta forma, no solito ni con la H anterior, sino con la H al final. Aquí tenemos ahora algunos con AG o con la G, que también suele uno mucho equivocarse si es con G o con J. Entonces, en este caso, los verbos terminados en ger suelen usualmente, digamos que la excepción sería mujer, porque ese es con J, pero usualmente tienden a ponerse con G y no con J. Entonces, como por ejemplo proteger, emerger, son palabras que terminan en ger y con G, no con J. También tenemos ahora las que terminan con J, que en este caso son las que terminan en AG. Por ejemplo, tenemos el coraje, equipaje, homenaje, que pues son palabras que terminan en AG y esa terminación no va con G sino con J. Y tenemos las palabras terminadas en Z, que en plural, entonces en este caso, irían con C. Entonces, digamos, si hablamos de pez, ese peces sería con C, no con S. Todo lo que sea plural, por ejemplo lápiz, los lápices serían con C también. O si hablamos de actriz, como en el último ejemplo, sería actrices con C, para tenerlo en cuenta. Y bien, vamos con nuestras conclusiones. Entonces, las palabras homófonas son aquellas palabras que, si bien se escriben diferente, cuentan con un sonido o pronunciación igual, pero su significado es diferente. Y también que existen varias reglas ortográficas en español que se deben tener en cuenta, ya que el mal uso de estas provoca un resultado diferente y el mal entendimiento de la persona que está leyendo un escrito. Y bueno, espero te haya gustado mucho este tema y nos vemos en el siguiente.